Hola, ¿cómo están? Desde el Palacio de Tribunales, como siempre, les doy la bienvenida a un nuevo programa de nuestro canal del Poder Judicial en Palabras Simples. Antes de iniciar con esta conversación, quiero presentarles a quien nos acompaña hoy. Él es José Luis Ugarte, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir a conversar con nosotros un tema tan interesante, ¿cierto? Y que está hoy en la actualidad porque hace pocos días se implementó la reforma laboral. Antes de desarrollar este tema, quiero invitarlos a que revisemos la siguiente información. El pasado 1 de abril comenzó a regir la nueva Ley de Relaciones Laborales. Esta reforma a la normativa del trabajo fue promulgada en agosto de 2016 y contempla entre sus principales modificaciones cambios en los mecanismos de negociación entre empleadores y trabajadores, como la prohibición de reemplazo durante las huelgas. Además, establece sanciones y multas según la falta cometida, tanto por el empleador como el trabajador. La Inspección del Trabajo mantiene su rol fiscalizador y denunciante ante el Juzgado de Letras del Trabajo, el que está encargado de conocer y fallar sobre este tipo de causas. ¿Cómo afectará esta reforma a la justicia y cuáles son los principales cambios? José Luis, entonces lo veíamos en esta cápsula, ¿cierto? El 1 de abril comenzó a implementarse esta reforma laboral que quiere garantizar básicamente los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Pero también dar ciertas garantías a las empresas para su crecimiento. ¿Por qué fue necesario primero esta reforma? Bueno, la reforma laboral se planteó en un contexto de un diagnóstico político determinado, y es la baja cobertura de la negociación colectiva en Chile, probablemente una de las más bajas del mundo, digamos. La cantidad o la cobertura porcentual de trabajadores que tienen negociación colectiva en Chile alcanza apenas el 8% de los trabajadores, lo que ponía a Chile, y lo pone aún, completamente rezagado respecto a los países capitalistas desarrollados, digamos, donde la cobertura normal de negociación colectiva alcanza el 60-70% de los trabajadores. Ese es el diagnóstico político, digamos. Entonces, no fue una reforma, al menos presentada por el gobierno, como una forma de aumentar la productividad de las empresas. La reforma fue presentada como una forma de superar las barreras legales que impedían que los trabajadores chilenos accedieran a la negociación colectiva y a la acción sindical, digamos. Claro, ese tema es importante de destacar dentro de esta reforma laboral porque la acción sindical, si bien tiene algunos requisitos, ¿cómo se implementan entonces dentro de esta reforma laboral? Bueno, en mi opinión la reforma no fue feliz en esta materia, digamos. No es una reforma, a pesar de la intención retórica, digamos, del proyecto, en la práctica no se tocan los elementos centrales de la estructura legal. Por lo tanto, yo creo que las expectativas a tener con la reforma son más bien modestas desde el punto de vista de estos objetivos, o sea, desde el punto de vista del aumento de la negociación colectiva y del aumento de la acción sindical. Incluso uno podría esperar que se mantengan estas cifras, digamos. O sea, yo creo que nadie, ni siquiera el gobierno, cree que esta sea una reforma estructural a las relaciones laborales en Chile. Lo que sí puede ocurrir es que donde ya existen sindicatos y donde hay algo de acción colectiva, se cambien o se modifiquen algunos términos de esa relación. Pero aquí no va a haber una incorporación masiva de trabajadores en la negociación colectiva, porque para lograr eso, si uno mira la experiencia comparada, hay que avanzar hacia lo que se llama negociación colectiva sobre la empresa o negociación ramal o intersectorial, y eso no es objeto de esta reforma, digamos. Al tener en cuenta entonces este panorama, ¿cierto? Como me explicabas de esta materia legal en el fondo, que a lo mejor existe aún un vacío, puede ser o no, ¿cómo va a afectar entonces esta reforma a los tribunales, a la justicia chilena? La reforma, una de las cosas que uno encuentra poca explicación sobre esta reforma es su expansión, digamos, una reforma grande, larga, que no era necesaria para el nivel de los avances que se mantienen, pero eso va a tener un impacto en los tribunales porque hay mucho trabajo, hay mucha norma que quedó en una redacción bastante confusa, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que una carga de trabajo adicional va a ser tener que resolver los múltiples problemas que la reforma va a generar. Hay una, por decirlo de alguna manera, una técnica legislativa muy defectuosa en la redacción de la reforma, y esto fue reconocido por el propio gobierno. La ministra del momento dijo que los vacíos, los problemas los tenían que resolver los tribunales, un poco ya agotado de la tramitación de esta reforma. Y resulta que eso es cierto, está plagado de errores, de problemas de redacción, y eso inevitablemente en un contexto de conflicto como el conflicto laboral va a ser trasladado a los tribunales.
Exacto. ¿Podrías explicarnos entonces cuáles son estas normas que más llegarían por presentar estos problemas a los tribunales? A ver, yo creo que de lo peor construido desde el punto de vista de la técnica legislativa en la reforma son los llamados servicios mínimos, digamos, que son una limitación al derecho de huelga por la vía de fijar lo que la ley llama equipos de emergencia. Esos equipos de emergencia están establecidos unas causales prevista la ley, pero esas causales son extremadamente abiertas, extremadamente genéricas y por lo tanto van a generar disputas entre empleadores y trabajadores acerca de cómo implementar esos equipos de emergencia. Y ahí lo más previsible es que eso termine en los tribunales del trabajo y genere un espacio de judicialización que no existía hasta el día de hoy, digamos, y eso va a tener un efecto colateral, y es que el sistema judicial laboral, que hoy día funciona razonablemente bien, digamos, se va a ver aumentada su carga de trabajo por un diseño legal defectuoso, en mi opinión, y van a tener que ser los jueces los que resuelvan muchos de los problemas de la calificación de estos servicios mínimos, entre otras materias, porque estamos mencionando solo una de las numerosas materias que van a generar esta conflictividad, digamos. Otra materia que sin duda causa interés de toda la población chilena es sobre las jornadas laborales, ¿verdad? Porque muchas veces existen empresas que tienen una jornada laboral certera, pero que finalmente no respetan los horarios de trabajo. ¿Cómo se va a regular esto también dentro de la reforma laboral? Porque también es causa esto de que llegue a los tribunales del trabajo. A ver, en Chile se ha instalado, y en buena hora, un debate sobre lo extensas que son las jornadas de trabajo. Digamos, hay un acuerdo, yo creo que es muy poco debatible que en Chile se trabaja mucho, digamos, las jornadas son extensísimas, y solo mencionando las jornadas legales, digamos, porque uno tiene que asumir que en muchos lugares de trabajo se trabajan horas extraordinarias, y además hay muchos espacios de trabajo donde no se respeta derechamente la ley. Fíjate que la reforma laboral va en sentido opuesto a este debate, porque la reforma laboral plantea, primero, no hay ninguna norma de rebaja de jornada, digamos, ni se faculta ni se potencia la acción sindical para ir tras esa rebaja. Lo que hay más bien es una norma que uno podría decir es incoherente con esto de la rebaja. Se permite lo que se llama un pacto de adaptabilidad o de condición especial de trabajo, o sea, un pacto de flexibilidad laboral, que permite una distribución horaria diaria que no existía hoy día en la ley chilena, que son 12 horas de trabajo efectivo en un régimen de 4x3 de descanso. Eso no va en la línea de reducir la jornada, más bien va en la línea de establecer jornadas. Piensa en lo que estamos hablando, 12 horas de trabajo diaria es como volver casi al siglo XIX, digamos. Eso estaba abandonado y superado en las primeras luchas sindicales, que era la lucha por las 8 horas de trabajo, digamos. Claro, porque si bien Chile, al igual que otros países, ¿cierto?, tiene una larga historia con el derecho laboral, o sea, está desde el derecho a la silla a también las jornadas laborales, como tú nos explicas. Pero quería volver un poco atrás en nuestra conversación y preguntarte, ¿cierto, José Luis? ¿Cómo entonces ahora puede funcionar un sindicato dentro de una empresa? ¿Cuáles son los requisitos que deben existir? Bueno, dentro de los aspectos que no se explican de la reforma está el aumento de quórum para formar los sindicatos, digamos. ¿Aumento? Exactamente. En las empresas de menos de 50 trabajadores, con la reforma laboral es más difícil formar sindicatos que con las reglas actuales. Por lo tanto, cuidado, la idea que se ha extendido socialmente de que esta es una reforma pro-sindical es equivocada. Se aumenta el quórum para formar sindicatos en empresas de menos de 50 trabajadores, y en general se establece una engorrosa regulación que ya venía en el código actual, pero que fue una promesa del proyecto, era simplificar la acción sindical de negociación colectiva. Eso estamos todos de acuerdo que no se logra, digamos, y por lo tanto tenemos unas dificultades relevantes para formar sindicatos en empresas pequeñas, y en las empresas grandes las facilidades son más o menos las que ya existen en el código. Si tú me preguntas a mí, lo único que uno aprecia como un avance, digamos, más allá del debate, digamos, es la eliminación de los grupos, digamos. Los grupos negociadores, que era una suerte de competidor del sindicato, un competidor muchas veces instigado por el empleador, quedó fuera del Código del Trabajo, y eso es un avance, digamos, que no se puede discutir. Y además existe una mejora en el derecho de huelga, en el sentido
que la huelga hoy día puede ejercerse más allá de la negociación colectiva reglada y procedimental que está en el Código, digamos, donde mucho han aportado, hay que decirlo, la jurisprudencia de la Corte Suprema en los últimos años, digamos. Exacto. José Luis, bueno, sin duda la reforma laboral es un tema que podríamos estar mucho rato conversando, ¿cierto? Pero antes de que terminemos, quería preguntarte si te gustaría agregar algo más sobre este tema. Sí, me gustaría, yo creo que es interesante porque a futuro, una de las cosas que, como se trata de una reforma que no dejó satisfecho a ninguno de los actores, sobre todo al actor sindical, que era quien se le había, digamos, prometido esta reforma, digamos, lo interesante es que el debate laboral no se cierra, digamos. Yo tengo la impresión que Chile es un país que no logra ajustar sus cuentas con el mundo del trabajo. El debate de la jornada de trabajo lo ejemplifica muy bien. Y por lo tanto lo que vamos a ver razonablemente, y en eso yo creo que es un paso positivo en el futuro, es un debate sobre lo sindical, la negociación colectiva, las jornadas de trabajo, las condiciones de trabajo. O sea, esta reforma no cierra el debate y lo deja pendiente incluso. Yo diría que es una buena noticia porque vamos a seguir debatiendo en los próximos años sobre el valor del trabajo en la sociedad, digamos. Cuánto nos importa el trabajo y el trabajador, no se pueden separar. El trabajo no existe sin los trabajadores, digamos, y por lo tanto es clave este debate a futuro. Exacto, interesante lo que nos dice José Luis, ¿cierto? Porque el trabajo nunca se va a acabar tampoco y claramente es un tema que nos importa y afecta a todos a la vez. Te quería agradecer por estar hoy en nuestro programa En Palabras Simples y a ustedes los quiero dejar invitados a que revisen todas nuestras plataformas digitales del canal del Poder Judicial y agradecerles también por acompañarnos y seguirnos en en nuestro Facebook, ¿cierto? Instagram del Poder Judicial y también visiten nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias.